La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Bueno, aquí estamos, bienvenidos a una nueva edición de La Libroteca. Buenos días para todas y todos, como dice nuestra presidenta. Me cuesta ser objetivo siempre, y mucho más en una situación en la que recibo a un amigo. Con muchísima alegría veo hoy convertido en libro, producto, si ustedes quieren, las hojas que tuve del original, de uno de los ejemplares del original. Estamos con Andrés Cáceres, estamos presentando libro flamante, novela flamante, El Gran Ausente, Dos niños índigo en la Argentina de Perón y la Libertadora, editado por Dunquén. Primero, bienvenido, Andrés. Gracias, Julio. Gracias por lo de amigo y gracias por haberme leído. La verdad que le dije pocos días antes de empezar las vacaciones por teléfono que me había impresionado. Otros amigos ya antes que yo habían leído la novela, muy buenos escritores y muy buenos lectores ellos también. Exacto. Y bueno, me habían predispuesto bien para la novela. Pero... Bueno, yo me alegro mucho porque no sé si me hubieras leído de otra manera. No. Tenés tantos compromisos, tantas cosas. Pero en realidad yo estaba muy interesado en la novela cuando vos mismo me decías el tema y todo. No es que fueron decisivos, pero fue una buena ayuda para meterme en los intersticios. No, y nada menos que Fernández Cordón y Luis Villalba, que hayan leído y que son lectores críticos, ¿no? Y escritores. Esta novela es un trabajo fenomenal en cuanto a trabajo. Yo no sé cuánto tiempo te llevó, digamos. Bueno, me llevó 10 años. Claro. Yo no habré estado los 10 años metido como loco en esto, pues trabajaba. Tenía doble empleo. En la Secretaría de Cultura y después y en el diario Los Andes haciendo notas, pero los últimos años que me jubilé, ahí sí puse el acelerador a fondo, por eso lo pude terminar. Y por supuesto haciendo ejercicio de culo durante meses y meses, días y días, en la Biblioteca San Martín y en el archivo del diario Los Andes, sacando todo ese material que vos has visto que tiene que ver con la parte histórica, que yo no lo presento así, sino que trato de darle un ancla real. A mí cuando yo leo una novela, encuentro algo medio fantasioso, me escapo. Yo tengo que creerlo. Entonces, yo tenía miedo que fuera inverosímil, entonces dije, bueno, le voy a poner un ancla bien real. Sí. Y sí, me costó sangre, sudor y lágrimas. Ya vamos a ir a mí me parece que este aspecto que empezamos a tocar, el de hurgar en los archivos, en el archivo histórico, me parece que es esencial respecto a la estructura de la novela. Pero ya antes de llegar a eso, me interesa que me cuentes a mí y le cuentes también a la audiencia, sobre todo a la audiencia, el tema de por qué dos niños índigo, y en todo caso, por las dudas que haya algún despistado que en medio de la media luna de este domingo no sepa qué es un niño índigo, lo expliques. Le llaman niño índigo a ese niño muy especial que nace casi con sabiduría cuando nace, que es muy delicado. Hay toda una cosa que tiene su parte real y su parte mitológica. Yo no podía ponerle dos niños súper inteligentes, entonces dije, bueno, le voy a poner dos niños índigo, para los que no están metidos en eso, porque hay toda una literatura sobre niños índigo y niños cristal. Para los que no están en eso,
Esto quiere decir dos niños inteligentes, voy a decir un poco fuera de lo normal. Un poco más inteligentes de lo normal, digamos. Claro, sí. Inteligente en el sentido de inquietos por temas que no son propios de la niñez, de meterse en la adultez. Y sobre todo en una época en que escuchar la radio era estar conectado con el mundo. Y el mundo estaba en guerra, y después de la Segunda Guerra vino la Guerra Fría, que no se sabe si era mejor o peor. Todo eso vivido desde la Argentina y desde Mendoza. Ahora sí nos metemos en la estructura de la novela, porque hay una... este anclaje histórico que tiene como una especie de secuencia, una especie no, que tiene secuencia, sin especie, le da una velocidad, iba a decir yo, pero más que es un ritmo a la novela, que yo no sé si fue buscado o encontrado, por ahí va la pregunta. Claro, el ritmo lo busqué desde la frase corta, que yo tenía miedo que me dijeran, bueno, como sos periodista, por eso haces frases cortas. No, lo hice a propósito. Además tenía muy metida la prosa de Di Benedetto, que es corta, a mí me gusta así, que en lugar de lucir el adjetivo, luzca el sustantivo, y como si uno estuviera conversando con otra persona. Entonces, las primeras páginas yo me las leí en voz alta y dije, bueno, este es el tono, vamos a ver si logro conservarlo a través de más de 400 páginas. Eso lo dirá el lector, si lo conservé, porque en el principio está. Este lector dice que sí. Muchas gracias. Dice que sí y le da un... vos le llamas tono, yo digo un ritmo, una rítmica, una música. Claro, una respiración. Una respiración y claro, sí, también que esté lo musical, que yo soy un loco de la, sí, sos un melómano. De la música clásica, sí, claro. Sin duda. En paralelo, y como un asunto absolutamente esencial, va transcurriendo la historia de esta familia. Exacto. De esta familia. Exacto. ¿Cómo está? ¿Cuál es el motivador, el primer motor inmóvil para imaginar esta historia? ¿Cuánto hay, quiero decir, de autorreferencial en todo caso? Hay mucho de autorreferencial. Mucho. ¿Qué? Está la propia historia de ese niño que cuenta el adulto y cuenta el niño. Ese niño que le he puesto Nito, soy yo en buena parte, y en otra parte es el niño que quisiera haber sido. Esa es la posibilidad que te da una novela. Sí, claro. Ahora, los hechos, las travesuras, las ocurrencias son reales todas. No son reales, sino imaginadas. Verosímiles. No, digo los diálogos. Sí. Los diálogos, indudablemente, que son sí, ficción. Son imaginados, sí. Pero imaginados desde la psicología de cada personaje. Entonces, eso me daba a mí la certeza de que la parte fantástica o mágica que tiene la novela iba a ser más creíble. Además, que han habido hechos mágicos en mi vida que no se pueden explicar. Cuando era chico yo lo explicaba a través de mi creencia religiosa, porque fui educado en un colegio de curas. Pero después, cuando me deshice de las creencias, me encontré con hechos inexplicables. Y bueno, quedan como hechos inexplicables. Un religioso lo llamará milagro, intervención de Dios. Yo no creo en eso, pero bueno, existen cosas inexplicables. Y te doy una, por ejemplo. Yo hice cierta amistad con Atlantis. Y él tenía... El mago. Tenía un espectáculo que en una parte, que la gente no aplaudía mucho porque quedaba como tonta, él ponía sobre dos apoyos a su ayudante, era una mujer maravillosa y bien pesadita. Y yo no sé cómo hacía para tener dos sostenes, uno a la altura de la nuca. Entonces, él le sacaba el apoyo de los pies
y quedaba sostenida. Es Horizontal. imposible que eso lo pueda hacer normalmente una persona. Entonces le dije que cómo lo hacía, y me dijo hipnosis. Entonces, bueno, a través de la hipnosis, ¿cómo lo llamamos eso? Un fenómeno cuánto. ¿Viste? Porque se logran cosas que de otra manera no eso es lo que vos llamás lo inexplicable. no se consiguen, claro. ¿Sí? ¿Sí? No tiene una explicación racional. ¿Cómo viviste el peronismo vos, la Argentina de Perón? En mi casa éramos peronistas por convicción. Había que acarrear el agua desde un surtidor que estaba a una cuadra. Se hizo una nota a Evita con la firma de la mayoría de los vecinos y a la semana, diría yo, o al mes, tuvimos el agua. Entonces, imagínate que eso... ¿Cómo no ser peronista? Claro. Sí. Pero éramos una especie de clase media que iba para arriba. Uh-huh. Además, hijos de extranjeros, mi viejo era italiano, se le ocurrió comprar el lote de al lado de mi casa, edificar y alquilar. Y claro, Perón congeló los alquileres, así que de mucho no servía. Pero bueno, indudablemente que éramos peronistas así por convicción. Cuando llega la fusiladora, es una desilusión terrible, y yo en el fondo albergaba la ilusión de que siguieran adelante con la industria, y no, la hicieron pelota. ¿Cómo decirlo eso en la novela sin que sea una cuestión partidista? Bueno, yo lo he hecho a través de los informativos. No miento en nada. He puesto lo que sale en los diarios, como si fuera la radio, porque me convenía más así la redacción. Un lenguaje tipo radial, claro. Claro, lo que pasó, lo que decían los diarios. Por eso hay muchas cosas de Perón horribles, que bueno, están en los diarios y lo he puesto. Y de la fusiladora prácticamente no se rescata nada. Los discursos vacíos quedaban, y además se reemplazaba un general con el otro, y bueno, y las felicitaciones de Estados Unidos, porque el dólar había sido revaluado, porque se metieron con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso yo lo pongo por los informativos. No me meto yo en eso a opinar. Uh-huh. Es informativo. Es informativo. Es la parte informativa de la novela, que, insisto yo, le da la pintura del contexto histórico en el que se desarrolla la historia. Sí. Hay un aspecto que a mí me gustaría que nos cuentes cómo encaraste. Hay un lenguaje literario por un lado, pero un lenguaje popular por el otro. Los diálogos, los personajes hablan como corresponde, no hablan en literatura, claro. Hablan en lenguaje de barrio, y hay unas referencias a la iniciación sexual del niño, claro. De Nito. ¿Cómo trabajaste eso para ponerlo en la novela? Bueno, intenté hacerlo con la mayor delicadeza posible. Habrá gente a la que le moleste, le choque, pero dada la situación actual, si uno ve los programas de la televisión, lo mío es una inocentada total. Sí, lo de los personajes es una inocentada total. Inocentada total. Sí, claro, sí. Y además que es la realidad, ¿no? El niño que se empieza a preguntar, que siente, que le dicen que es pecado, que no lo tiene que hacer, y bueno, y yo termino, ahí sí se mete el adulto, haciéndole, no cantándole loa, sino ponderando la masturbación. Sí, como una especie de necesidad vital. Tantas estupideces que me dijeron a mí de niño, te van a salir pelos en las manos, toda esa estupidez ciego, que hace mal para la salud. Bueno, finalmente se ha comprobado que no es así. Y además, una cosa que yo digo siempre, uno en lugar de estar con una mujer puede estar con varias a la vez, puede estar con una con otra, uh-huh. Y acordate que en esa época, bueno, teníamos a la Rita Hayworth, a la Sofía Loren, uh-huh. Después nos apareció acá la Coca, sí. Entonces con la Coca Sarli, imagínate verla por supuesto que eran películas prohibidas, yo me las ingeniaba para verlas, uh-huh.
¿Y qué hacía un niño? ¿Qué acceso tenía como adolescente a las mujeres? Bueno, yo lo tenía como adolescente porque enfrente de mi casa había un ranchito con mucha gente que no sabía quién era el padre, y bueno, tuve la suerte de tener acceso a dos niñitas que yo cuidaba mucho porque estaba enterado de algunas cosas, ¿viste? Ellas por de pronto les habían enseñado que por delante nunca, nada. Por suerte que le enseñaron eso. Pero bueno. Hay una interesantísima manera que vos tenés de plantear en esta novela la trama de esta familia, la trama de las amigas y los amigos del barrio. La investigación que vos hiciste desde el punto de vista, llamémosle periodística, digamos, o de archivo, histórica, para ser más preciso. ¿Cómo fuiste metiéndola, con qué secuencia en la ficción, digamos? Por un momento tuve miedo de abarrotar con información al lector. Entonces, de los 5 cuadernos que yo llené con notas, tomé finalmente uno, porque lo que quería darle era, en ese momento, en ese año, si había algo sobresaliente, ponerlo. Entonces, yo interrumpía la secuencia del relato base, ¿no? Sí. Que es el relato de ese niño que va creciendo con su familia y en su contexto, ir poniendo lo que realmente interesaba. Y que también era cierto, le interesaba a ese niño cuando escuchaba la radio y escuchaba que la guerra en Vietnam, lo que habían hecho las grandes potencias, cómo se peleaban la Unión Soviética y Estados Unidos, que nunca había paz, competían primero en bombas atómicas. Inglaterra la tiene Francia, después más tarde China, después compiten por ir al espacio, y bueno, y el mundo seguía con gente pobre, pobrísima, y con enfermedades que no se terminaban de solucionar, porque los presupuestos iban indudablemente al armamento, y a esa competencia absurda que habían hecho las dos potencias que estaban dividiéndose el mundo. Entonces, yo trato de dar eso sin que eso se coma la parte del relato propiamente dicho de esa familia. Digamos que, entonces, como para que yo complete la pregunta, ese cuaderno de material de archivo, sí. Vos vas leyendo el relato y decís, no, aquí inserto tal cantidad de información, digamos, de informativo, en el que es bueno aclararse a la audiencia. Hay, como en toda radio privada, hay una de los anclajes más interesantes es la de las publicidades, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿vas teniendo vos internamente como escritor una respiración del relato para decir, no, acá te meto información? Claro, además hay un elemento que me da esa posibilidad, porque se desarrolla en un ámbito de barrio y con un almacén, porque la familia tiene un almacén. Entonces, yo me sabía todas las historias, las marcas, los precios, claro. Y aparecen en la publicidad. Entonces, hay momentos donde yo lo pongo, y además porque las publicidades me hacían gracia, siempre fueron mentirosas, ahora más que nunca, pero mentían. Entonces, está en la esencia de la publicidad. Claro, la publicidad es una mentira total, y a mí me indignaban, y por ahí me daban risa. Entonces, en algunos casos las consigno y las pongo con teléfono y todo. Los teléfonos reales que tenían esas casas de comercio en ese momento, ¿no? Que son las décadas del 50 y del 60. A eso iba. En el 60 termina la novela. Claro, porque abarca los primeros años de la Libertadora, digamos, ¿no? No, llega hasta Frondizi. Claro. Llega hasta Frondizi, sí. Antes de ir al corte, los que hemos leído alguna de tus otras obras,
sobre todo poesía, y no solo, hay un registro, además de que se trata de otro género, obviamente, que es novela, hay un registro nuevo, es decir, distinto de lo anterior tuyo. ¿Cómo lo viviste vos, digamos, estos años de escritura? El disparador de mi poesía, por lo general, es, o era, porque hace muchísimo que no hago poesía, era la música y la misma literatura. Yo leía Neruda, quedaba como loco, me daban vueltas sus imágenes y me propiciaban un poema. Pero, como me dijo Luis Villalba, dice, es lo más vitalista que has escrito hasta ahora, sin darme cuenta, ¿viste? Porque, claro, era como que yo hacía literatura con la literatura, porque me fascina. Además, tuve toda una época de hacer crítica de artes plásticas y de literatura, claro, en el diario. Claro. Entonces, era un mundo fascinante, lo sigue siendo, pero nunca me había salido de ahí, de hacer una cosa basada exclusivamente en hechos reales y realísimos, ¿no? Porque está mi familia metida ahí, con nombre y todo, que, bueno, como yo soy el menor de la familia, mis hermanas han muerto, no pueden enojarse. No hay derecho a réplica. Claro. No hay derecho a réplica, qué maldito. Claro. Hay una sola que está en condiciones de leer y que la leyó a la novela. ¿Y qué dijo? Y se molestó mucho por la pintura que yo hago de mi padre. Ajá. Ella no está de acuerdo, para ella fue un héroe, para mí fue un ausente. Ajá. Este es el gran ausente. Exacto. Estamos charlando con Andrés Cáceres, autor, en este caso, de El gran ausente, Dos niños índigo en la Argentina de Perón y la Libertadora, su nueva novela, su nueva producción, editada por Duncan, o Duncan, no sé cómo se dice. Yo tampoco sé. Pero bueno, está editado y está en las librerías de Mendoza. Sí. Un corte y Osvaldo Hofer nos pone de vuelta en el aire. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos, con Andrés Cáceres, escritor, periodista, crítico de arte, crítico literario, poeta. Un día a Juan Gelman le dije yo como escritor, no, me dice, yo no soy escritor, yo soy periodista y poeta, me dijo. Así que desde ese día hago la distinción. Estamos presentando El gran ausente, la novela que tiene como subtítulo Dos niños índigo en la Argentina de Perón y la Libertadora. Hay una fuerte impronta religiosa en el libro, muy fuerte impronta religiosa. Los que te conocemos sabemos que serías, no sé, ¿cómo se llama técnicamente? Un apóstata en este momento, digamos, ¿no? ¿Cuándo dejaste la religión de lado? ¿Cuándo te dejó ella a vos? Bueno, te cuento. A mí me envían al Colegio San Luis Gonzaga y yo me tomo muy en serio todo. Se ve que era así. Primaria, ¿no? De niño, claro, toda la escuela primaria. Y como me gustaba la música, por supuesto me ponen en el coro. Y además de cantar en el coro los domingos, había una vecinita que estaba de novia con otro chico más grande y que a mí me tenía loco, entonces yo prácticamente cantaba para ella. En ese... Está en la novela. En ese ir y venir, yo me pregunto en un momento por qué mis padres no van. Así como todos los demás tenían a sus padres que iban a buscarlos después del coro, y la misa se los llevaban. Y pregunto en casa, ¿por qué mis padres no van a misa? Entonces, por supuesto, cuando yo preguntaba esas cosas, no había respuesta. Me doy cuenta que estaban excomulgados. Y estaban excomulgados porque no estaban casados por la iglesia, ni podían estarlo. Porque mi viejo era casado, se separa, se junta con mi madre, y viven así años de años, pero la iglesia no
no admitía eso. Y no había divorcio vincular en la Argentina, además. Bueno, cuando yo me doy cuenta que perdonan a un criminal, perdonan a un pederasta y no perdonan a una pareja que vive junta fielmente durante años porque no están casados por la iglesia, mando a la iglesia a la mierda, a la mismísima mierda. Entonces ahí empieza toda una revisión. Y una revisión de lo que es la iglesia y la creencia. Entonces termino poniendo en la picota a las mismas creencias. Eso ya sobre el final de la novela. Pero al principio está toda la parte mística, porque yo lo creía realmente. Yo lo creía realmente. Yo comulgaba y me agarraba del banco porque tenía miedo de levitar. A ese punto llegaba. Como a mí me habían convencido que ingresaba el cuerpo de Jesús en mí, y yo me sentía un santo, era un diablo, pues yo me masturbaba, incluso me confesaba los viernes para comulgar el domingo, y yo ya había pecado según me habían enseñado los curas. Entonces era terrible esa pelea mía de congeniar, ¿no? De ser capaz de no masturbarme en un par de días. ¿Cómo fue esta novela? Es una novela de madurez tuya, de madurez como escritor tuya, evidentemente. Y hay una vieja discusión, para mí ya saldada, pero bueno, te lo pregunto, respecto de largos años de periodista, de tu trabajo de periodista, sí. Y cuando vos encarás un relato de ficción, aunque sea muy autorreferencial, se tiene, y lo digo así casi obligatoriamente, para ser auténtico se tiene que colar tantos años de periodismo. ¿Se te planteó ese problema? ¿No se te planteó? ¿Lo dejaste fluir? La parte periodística, yo a medida que le iba transcurriendo la iba borrando, porque la parte periodística, la mayor parte, transcurrió en la Casa de Gobierno, que no era lo que me gustaba, y en el diario haciendo notas. Después, ya mucho más tarde, sí, empiezo a hacer entrevistas y a conocer gente muy interesante que me dejó muchísimo, porque uno conoce otras vidas y un poco vos sabes como periodista lo que pasa cuando uno se encuentra con un gran escritor, con un sociólogo, con un filósofo, y uno lo entrevista y uno se siente un gusano, pero se va como metiendo en la personalidad del otro y aprendes. Yo aprendí muchísimo. Aprendí, por ejemplo, que soy chiquitito. Es fundamental eso, para darse cuenta que uno es chiquitito, porque cuando uno es pendejo, ¿viste? Y se anda medio sacando pecho, se cree el dueño del mundo, ¿viste? Pero bueno, yo tuve la suerte de madurar a tiempo, viendo gente de real valía, ¿no? No sé si se cuela algo de eso. Creo que sí, porque hay algunas partes que yo traté de suavizar que son muy culturosas, y es que eso se me sale, ¿viste? Eso se me sale, porque lo llamo culturoso en realidad. Sí, todos sabemos qué querés decir, sobre todo en el lenguaje. Puede quedar como pedante, y no quiero ser pedante de ninguna manera. Todo lo que tiene que ver con erudición. Entonces hay muchas cosas que yo saqué de la que no he puesto. Así como hay algunas que sí, que me di el gusto de ponerlas, como es todo lo que digo de la música clásica, por ejemplo. Que es uno de tus pasiones. Claro. Eso lo metí, lo metí. Y está bien que uno ponga sus pasiones, sí. Y sobre todo en una novela que es más que autorreferencial, digamos, claro. ¿no? Es una novela íntima, claro. Podríamos decir, en ese sentido. Y después, como un periodista curioso, ¿viste? De meterme en la escuelita Basilio, en el Partido Comunista, y sacar cosas que me han servido para la novela. Esas cosas que yo vi en la escuela periodista son reales. De haberme metido más, no sé que hubiera llegado a hablar con los muertos. O a levitar en serio. Y el que sí estaba más místico era mi hermano, ¿viste? Lo que pongo ahí es así. Él estaba... él
es muy increíble eso, ¿no? Porque él se suicida siendo creyente. Ajá. ¿Y en qué medida esa creencia no fue una especie de, entre comillas, ayuda para el suicidio, ¿no? Claro, como creer realmente que va a estar mejor. En otra vida. Claro, es en una supuesta otra un vida. desprecio a esta vida, un cachetazo a la sociedad. Eso fue la muerte de él, ¿no? ¿Por qué considerás, a ver, me meto en esta cuestión, decís que la hermana tuya que leyó la novela considera a tu viejo lo que es, yo diría, común, un héroe, y vos un ausente, el gran ausente en realidad. ¿No es posible que estas dos visiones convivan? Es muy posible, es muy posible. Lo que pasa es que seguramente yo pretendí tener un padre que no tenía. Uh-huh. Esa es la cosa. Y ella sí y recuerda cosas agradables de él que yo no recuerdo y viceversa. Claro. Pero bueno, también yo lo agarré muy viejo a mi viejo. Esa es otra. Ella tiene 7 años menos que yo y lo ha vivido de otra manera. Pero bueno, lo interesante... Debe ser muy difícil para una hermana de un escritor que escribe respecto de años esenciales en la vida de una familia, pedirle que haga una crítica o un comentario literario, digamos, claro, ¿no? Claro. Supongo, digamos. Claro, no, yo le dije que lo tome como una novela, que tenía que ser coherente consigo mismo la novela. Debe ser difícil, entender que debe ser difícil. No, porque ese es el gran ausente, el primer gran ausente. El segundo gran ausente es Dios. Uh-huh. Porque opino como Sartre, que si existe no interesa, porque no interviene. Para mí Dios no interviene. Quizás sea esa su gran sabiduría. Y por eso tampoco puedo decir que soy ateo, soy agnóstico, porque no puedo probar racionalmente que no exista, pero no creo. Y el otro gran ausente es el sentido común. Esos 20 años que yo tomo ahí, desde la década del 50 y del 60, si faltó sentido común en el mundo, bueno, ¿qué querés que te diga? No sé cuándo, ¿no? Y sigue faltando. Uh-huh. Andrés, hay... esto para mí, obviamente, y no... A ver, voy a decir, es una novela política. Sí. Claramente una novela política, sí. Y no solamente por lo informativo. Es una novela política porque describe una familia en un tiempo político, ¿sí? ¿Desde cuándo te empezó a interesar la política? Como sé que te interesa, digamos. Claro, a los 15 años, justo cuando yo estaba por cumplir 15 años, no, ya los había cumplido, porque fue por el mes de septiembre, la Libertadora empieza con todos sus ejercicios militares y el cuerpo de ejército que había acá en Mendoza había ido supuestamente a defender a Perón y viene de vuelta por la calle Zapata. Entonces, como muchos otros vecinos, yo salgo a aplaudirlos. Gran desilusión para mí porque era que habían desertado, se habían cambiado de bando, estaban con los rebeldes y bueno, ahí me puse muy furiosamente político. Yo quería saber participar. Y hay una cosa llamativa porque justo en la calle donde yo vivo, además de haber unos departamentos. ¿Donde vivís o vivías? ¿Cómo? ¿Donde vivís o vivías? Donde yo vivo. Yo nací ahí. Sí. Bueno, había unos departamentos donde fue a vivir gente extranjera, que a mí me llamaba muchísimo la atención por muchas cosas. Además, iban a comprar el almacén. Uh-huh. Yo tenía contacto con ellos. Bueno, casi frente a esos departamentos había una unidad básica. Entonces, ¿viste? Bueno, yo tenía una gran curiosidad, me prohibían que fuera en mi casa, pero yo me la ingeniaba para ver, para escuchar. Bueno, y a los 15 años, ahí ya fue una cosa que empecé a buscar, hasta que doy en la escuela secundaria, con un compañero en la nocturna que era PC. Entonces, por supuesto que voy. Y bueno, ahí me formé o me deformé, terminé peleándome, pero aprendí. ¿Te sirvió? Aprendí, claro. De ahí en más, con fluctuaciones, yo me convertí en lo que digo, es un socialista.
Pues, yo sigo esperando, aunque los Kirchner han hecho bastante, yo sigo esperando la nacionalización de la banca, la reforma agraria, un Estado laico. Bueno. Evidentemente, respecto de la religión y de la política, tus cambios han sido rupturas, no han sido procesos. Si uno se deja llevar por este relato oral que estamos haciendo ahora, pero también porque todas estas cosas, le cuento a la audiencia, la de la unidad básica, la extranjera o los extranjeros, a que hace referencia como vecinos que se mudan, está en la novela y hay una relación especial de la mujer con el papá, claro, de Nito, todo esto, digamos. Estos cambios no son, por lo menos, según te escucha uno y según le acá, no son procesos, son rupturas, digamos, no cambios paulatinos de rumbo. Es decir, te pasó a vos en religión y en política lo que este regimiento que salió leal y volvió rebelde, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de esa vida en la visión de hoy, ¿no? En este socialista que entiende el proceso histórico que estamos viviendo, pero que quiere más, queremos, digamos, queremos más, digamos, claro, ¿no? Claro, ¿sí? Claro, sí, la educación que me daban los curas y que repetían hasta el hartazgo, sí, era que Dios ama a los pobres, que siempre van a haber pobres, claro. Y a mí no me gustaba para nada eso. ¿Por qué siempre van a haber pobres? Porque Dios los ama para que existan, porque si no, no va a tener a quien querer, ¿viste? Yo me hacía preguntas absolutamente sacrílegas para la época y para el lugar donde estaba. Y en mi casa se enojaban mucho conmigo cuando yo salía con esas cosas. Pero realmente es así. ¿Por qué tienen que haber pobres? Porque está mal repartida la torta. Indudablemente que para que no los haya, le tienen que quitar a los que tienen más. Bueno, ¿y dónde está la justicia social? Y digamos... ¿Qué orden de hermanos fuiste? ¿Cuántos hermanos en total? 8. 8 hermanos. Yo era el séptimo. Séptimo, es decir, el penúltimo. Claro, el penúltimo. ¿Sí? ¿Y queda esta hermana? No, ella era 2 o 3 antes. Claro. Ajá. Pero digamos la más lectora, la más inquieta, ella era dentro de la familia era una revolucionaria, porque es la que yo nombro ahí como Katy, que realmente se llama Katy, sí. Y que peleaba con la hermana anterior, que trabajaba en el Guipur y venía siempre con lo que le decían los patrones, claro, ¿no? ¿Viste? Claro. Que el Perón era un desastre. Claro, en ese sentido yo me refería también que hay, como hay pintura de época, hay pintura social, hay pintura de clase social, sí, y hay pintura política, obviamente, ¿no? Sí. Y está muy bien, digamos, yo no sé, no quiero aventurar, pero yo no sé si hay una novela, por lo menos hace mucho tiempo que no aparecía una novela de pintura de época de Mendoza con tanta connotación política e íntima a la vez. No sé, vos que sos más lector de esta literatura, si conocés algo. No, yo busqué y no encontré. Y después dije, bueno, me largo con lo que me salga y punto. Yo quería tener un referente. El referente estilístico es Di Benedetto, sin duda. A mí es algo ¿Con quien tuviste? Me fascina, claro. Y yo me formé con él también. Claro. Bueno, pero he tenido formaciones, ¿viste? Increíbles, porque en la crítica me formó David Eisenklas, nada menos. Adolfo Ruiz Díaz. Y bueno, Di Benedetto, yo aprendí muchísimo con Di Benedetto, muchísimo. No solo por leerlo, sino por estar en contacto con él. Ahora, no tengo referencia de otras novelas que sean de este tipo. Y estaba pensando en que sí, Susana Tampieri me dijo que encontraba cosas muy mendocinas en lugar de que sean universales. Pero aún así, yo creo que esas cosas que yo cuento de los comercios y algo, sí, tan mendocinos y del lugar,
tranquilamente le pueden interesar a un japonés, a un chino, a un norteamericano, tranquilamente les pueden interesar. Sí, hay Sí. una mendocinidad ahí, pero Sí. es como que yo pinto el lugar. A Si mí- está bien pintado, si llegara a estar bien pintado, yo creo que les puede interesar Sí, a sí. cualquier otro. Sí, yo creo que sí, que efectivamente es identitario, porque es la descripción de una familia en un determinado momento histórico, entonces por eso es identitario. Pero además, ya que lo mencionás, conversando con Luis y con Emilio, que fueron quienes, mis dos amigos, nuestros dos amigos que leyeron antes que yo esta novela, una de las cosas que destacaban, y que yo también lo noté, pero porque ellos me lo dijeron, si no creo que no lo hubiera notado, y por supuesto no me molestó para nada, es que la novela, sobre todo la parte de ficción, digamos, la parte del relato, por decirlo así, no la de archivo informativo, no está escrita en mendocino. Ah, ¿Sí? sí. Y me decían, no me acuerdo cuál de los dos, que vos le dijiste que no te importaba eso. Claro, y, sí, y realmente sí. no importa. En realidad, yo después que la leí, yo dije, cuando la terminé, dije, es cierto, no dicen payana, ¿viste? Ni tortita, ni donde topa los panditos, sino efectivamente no está eso, pero no hay ninguna duda que es una novela mendocina. Sí, me decía Emilio Fernández Cordón que al no ponerle el artículo, el sustantivo. Claro, la Cati, el Nito. Sí, Sí, claro. Sí. Pero a mí me parecía en el estilo que estaba de más. Por eso he peleado mucho con el estilo, porque se me hacía re larga. Y además le pregunté justamente a Emilio si no estaba de más esa novela dentro de la novela, que es la descripción que hago de mis padres, cómo se conocen, cómo vivían, de dónde vienen. Y me dijo que no, que era absolutamente necesario, que va bien. Bueno, Sí, yo opino lo mismo. Sí, no, es más, no me lo planteé como lector que estuviera de más o que fuera un ingrediente impostado. Al contrario, me parece que termina de cerrar la construcción de personajes. claro, pero a mí me parecía que era un modo de hacer ver cómo eran los padres una pareja en ese momento, de estos chicos, y además cómo la pelearon, y también mostrar qué pasaba realmente en Europa para que la gente se viniera antes de la Segunda Guerra Mundial. Pues se vinieron Entre guerras. claro, entre guerras. Había hambre, realmente había hambre, lo pasaban mal, por eso se vinieron. Está la excepción del caso judío, viste, que se venían por persecuciones religiosas. O étnicas. Claro. Sí. Pero los italianos, los españoles que vinieron acá, la mayoría, era porque eran jóvenes que andaban buscando una mejor situación económica. Señores, señoras, y por qué no niños, decía aquel humorista, ¿está o estará ya en librerías? ¿Esto? Está en librerías, Sí. y hay la presentación va el 21, no, el 19 de abril. ¿De abril? El 19 de Ah, abril, todavía tengo tiempo de Mercedes Fernández Sí. presenta la obra en el Museo Arte Moderno Buenísimo. a las 20:30. Bueno, vamos a reiterarlo unos días antes para ir a verlo, para comprarla, para que alguien le haga un regalo a alguien y después yo te lo regalo y después me lo prestás, como se dice Ajá. habitualmente. La novela se llama El Gran Ausente, dos niños índigo en la Argentina de Perón y la Libertadora. Mi amigo, el escritor, periodista, poeta, crítico de arte, crítico literario Andrés Cáceres, una vez más en la Libroteca. Gracias, Andrés, gracias por el libro además. Gracias a vos por este espacio. Hasta la próxima, gracias. Cerramos por ahora la Libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.
Passei café ainda escuro e logo me pus a caminho. Eu quero rever Gabriela, de novo provar seu cheirinho. Manhã bem cedinho na mata, o sol derramou seu carinho. Brilho na folha da jaca, pensei em rever meu benzinho, Gabriela.